En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, fue el Papa Pablo VI el que en la clausura del Concilio Vaticano II decidió aplicar a la Virgen María el título, la fiesta que hoy celebramos, María, Madre de la Iglesia. No era algo nuevo en la historia de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. María siempre ha ocupado un lugar fundamental en el corazón de sus hijos, los hombres. Y de hecho no se puede entender el catolicismo sin la figura de la Virgen María. San Juan Pablo II decía con frecuencia que España era tierra de María, y él provenía de un país donde también la devoción a la Virgen María era grande. Yo creo que tendríamos que revisar nuestra relación con la Virgen María, porque ciertamente en tantos lugares del mundo a María se le profesa una profunda devoción, pero una profunda devoción que a veces es incompleta. Y no porque falte amor, sino porque no nos damos cuenta de que hemos de dar un paso más. Todos conocemos, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, la devoción que hay hacia la Virgen María. Es raro encontrar un pueblo que no tenga una ermita consagrada a ella. Como es raro que en las procesiones los católicos no expresen, independientemente de la vida que lleven, moralmente hablando, no expresen su cariño y su amor a la Virgen. Hemos de pasar de la admiración / devoción a la imitación de la Virgen. Porque muchas veces venimos a pedir a la Virgen que interceda por nosotros y por las necesidades de los nuestros. Pero ¿cuántas veces imitamos las virtudes de nuestra Madre, la Virgen María? Hace años leí un libro escrito por el Padre Santiago que se titula María, Camino de Perfección. En ese libro él intenta, mirando las virtudes y la vida de la Virgen María, trazar un camino de imitación a Cristo. Siempre se ha dicho a Dios por María, y María siempre ha sido un buen cauce para encontrarnos con Dios, pero es el mejor cauce para imitar a Cristo, para amar al Señor. No hubo ni ha existido nadie que amara más y mejor al Señor. No ha existido nadie que fuera mejor camino que imitar para de esa manera amar a Dios por encima de todo. Pasemos, por tanto, de la admiración y devoción, que son buenas, a lo perfecto, que es la imitación de la Virgen María. Un hijo ama, un hijo tiene en su corazón a su madre, pero también tiene que imitar su manera de vivir, tiene que imitar su forma de comportarse. Este es el primer punto. Y de este primer punto yo creo que se desprenden que de la Virgen María hay como tres grandes cosas que debemos imitar. Primero, su fe. En segundo lugar, esa fe se transforma también en una manera de vivir, en esperanza. Y en tercer lugar, esa fe y esa esperanza la hacen colaborar con el plan de salvación de Dios. Vayamos por partes. En primer lugar, la fe. La fe de la Virgen María no estaba basada en que comprendiera los planes de Dios. Estaba basada en que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, le habían enseñado que Dios es el Señor y ellos eran criatura de Dios. Y que por lo tanto, como Dios es el Señor, Dios tiene derechos, nosotros como criaturas tenemos deberes. Cuando nuestra fe no está basada en esta certeza, corre riesgos. El riesgo de que venga un problema, una cruz, algo que significa un golpe para tu fe, y como no comprendes por qué el Señor lo ha permitido, tu fe se diluye
como un azucarillo en agua caliente. Pero si tu fe está basada en que Dios es el Señor y tú la criatura, en que Dios, Señor, te adopta como hijo y por lo tanto Él es tu Padre, te ama y te quiere, si está basado en eso, cuando vengan los momentos difíciles, tu fe te sostendrá. No se diluirá. ¿Por qué? Porque está basada en la certeza de que es mi Señor y que por lo tanto hay cosas que yo no puedo comprender. Me fío de ti. ¿Qué es lo que dice Isabel cuando María la visita? Dichosa tú que has creído. Porque cree, se fía de Dios. Porque cree, hace la voluntad de Dios. Segundo punto, fruto de la fe, hacer la voluntad de Dios. Se tiene que trasladar a mi vida, en mi comportamiento, esa fe y esa confianza en el Señor. Y hacer la voluntad de Dios a veces implicará sacrificio, a veces implicará negarse uno a sí mismo. Pero como es mi Señor el que me pide que haga algo, por ti, Señor, me fío de ti, por ti lo hago. Aunque no lo comprenda, aunque suponga para mí negarme a mis pasiones, a mis apetencias, abrazar la cruz, por ti, Señor, lo hago. La fe de la Virgen María se trasladó en su vida en obras, porque tenía fe en el Señor, porque sabía que Dios tiene derechos y ella tenía deberes para con Dios, quería por encima de todo hacer la voluntad de Dios, aun cuando a veces esa voluntad de Dios no la comprendiera o significara para ella negarse a sí misma, morir a todo aquello que no era de Dios. Tercer punto, fruto de estos dos anteriores, María colabora en el plan de salvación de Dios. Es asociada a ese plan de redención del Señor al pie de la cruz. La cruz es parte ineludible de nuestra vida. Cruz es amar, porque no siempre te apetece. Cruz es perdonar. Cruz es mirar la vida con otros ojos, los ojos de la confianza en Dios, cuando a veces no comprendemos el por qué, porque ha muerto un ser querido o porque tenemos que abrazar la enfermedad. María, que creyó y que deseaba hacer la voluntad de Dios, también fue asociada como Madre del Redentor para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Sin ella no habríamos tenido al Salvador. Sin ella no tendríamos tampoco la protección y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Colaborar con el plan de salvación de Dios. Esa es la tarea y la misión tan bella, tan grande, que el Señor nos pide. Cuando tú, como miembro de la Iglesia, perdonas, educas a tus hijos cristianamente, eres testimonio en el mundo por la integridad de tus costumbres, estás colaborando en el plan de salvación de Dios, pero asociado a la cruz. Y la cruz pesa, y la cruz duele. Hace años leí una reflexión, y termino ya, de una fundadora italiana que es Chiara Lubi, fundadora de los Focolares. Con frecuencia siempre se decía, no hay rosa sin espina. Cuando uno quiere coger una rosa, necesariamente el tallo tiene espinas. Pero ella lo cambió y dijo, no, mejor no hay espina sin rosa. Es decir, la cruz es camino de la salvación. La cruz significa poder amar a Dios, colaborar con Él. No hay espina sin rosa. Tienes que ver tu vida desde otra óptica, la óptica del amor, que te hace saber que cuando el Señor permite algo, por duro que sea, por espina que fuere, es para darte la rosa, es para darte la salvación. Por eso, colaboremos con Cristo en la obra de la salvación, ofreciendo nuestras cruces, nuestras espinas, los dolores de nuestra vida, para, como María, que es Madre del Redentor, ser instrumento de Dios en su plan de salvación. Que así sea. Pasemos de la devoción a la imitación de nuestra Madre. Que ella nos proteja. Nos ponemos en pie.